Profesor, siempre he tenido el deseo de hacer algunos cortos, haciéndole algunas preguntas puntuales para ver cuál es su respuesta, así sin elaboración. Hace poco tiempo vi a dos amigos nuestros tratar el tema sobre la pregunta ¿qué es ser humano? ¿O qué es lo que nos hace humanos? Yo le dejo en la mesa la pregunta. Para usted, ¿qué es ser humano? ¿O qué es lo que nos hace humanos? Bueno, quizás antes que preguntarse uno por el qué es ser, el diestín del ser humano, en griego, debería preguntarse más bien por la condición humana, porque la noción de ser le da una suerte de fijeza o de precipitado sólido, que a lo mejor aplicándolo a la situación del hombre no sea lo más adecuado. Pero el ser humano, de Aristóteles para acá, se ha definido como zoon politikon, como un ser en relación que puede participar en los negocios de la polis. Pero esa expresión aristotélica, específicamente de la República, se ha traducido como que el hombre es un animal político. Y también se ha traducido al pasar al latín como que el hombre es un animal racional. Ahora, ese animal racional va a llegar hasta Descartes, que Descartes imagina como ese yo separado de emociones, separado de sentimientos, que es el yo cartesiano, ese yo que piensa al margen de toda sensibilidad propiamente humana. Entonces, lo humano no es solo lo racional, es también lo emocional, porque si tomamos nada más ese hombre cartesiano como la medida de lo humano, entonces podríamos terminar en un callejón sin salida con la inteligencia artificial, por ejemplo, que la inteligencia artificial nos puede dar perfectamente ese yo que razona, que relaciona, que clasifica, pero que sin embargo no siente. O sea, ser humano es un ser sentiente y ser racional. Pero también de la tradición marxista podemos heredar la condición del trabajo. O sea, el ser humano es el único ser en la faz de la Tierra que es capaz de transformar su ecosistema, su medio ambiente, y a la vez transformarse a sí mismo, que es un poco la versión materialista de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Sí, bueno, la pregunta viene a propósito de que los buenos amigos de alguna manera decían que hay muchas personas que hoy definen al ser humano por su cultura, la religión, la etnia y todo lo que lo envuelve, pero que el ser humano es una esencia, como que si la esencia de lo humano o de lo que es ser humano está anterior a la cultura, a la etnia, a la raza, como ellos le decían, y a todos esos componentes que nos hacen, que nos construyen desde fuera y desde dentro. O sea, más o menos al estilo de ese hombre de Descartes, que si comienza a imaginar que no tiene raza, que no tiene cultura, que no tiene etnia, que no tiene nada, al final no queda nada. Es como el famoso hombre ese volante que no... Exacto. Como en el aire. Entonces, le pregunto yo, ¿es posible definir la esencia de lo humano al margen de la cultura, la religión y la etnia y todo aquello que lo hace? De ninguna manera. O sea, decir... Es como yo decía, bueno, están comenzando a hacer la casa por el techo. El hombre es un ser en relación, y en esa relación con el otro, el hombre se construye, tanto individual como colectivamente. O sea, y el hombre es siempre un ser en situación. O sea, el hombre universal no existe. El hombre universal es una abstracción. El hombre que existe es el hombre de carne y hueso con que topamos. El hombre que crece en un espacio y en un tiempo determinado, interrelacionado consigo mismo y con los demás. Con los demás, no solo en términos individuales, sino también en términos colectivos. O sea, por ejemplo, la República Dominicana, el hombre dominicano, la humanidad dominicana, porque decir humanidades en concreto es decir dominicanidades.
O sea, ese hombre que somos nosotros se ha construido históricamente, pero siempre en relación con nuestros antepasados, en este caso nuestras raíces culturales, lingüísticas, hispánicas, africanas, taínas, pero también con los países que nos circundan y que nos han impactado de alguna manera, o sea, con el Caribe, muy particularmente con Haití, muy particularmente con Estados Unidos, estos dos últimos porque han sido países que en algún momento han intentado imponerse a la dominicanidad, cambiar la dominicanidad, sustituir la dominicanidad, suprimir la dominicanidad. Y entonces en esa relación de oponernos, de resistirnos, también se enriquece la dominicanidad. Toma y deja de unos y de otros. Es que de alguna manera bien los amigos que parten de la idea de que lo importante no es ni la dominicanidad, ni la haitianidad, ni la mexicanidad, ni nada de eso, sino que es la humanidad. Como si es posible definir humanidad, o sea, como si la humanidad no fuera un concepto totalmente abstracto, metafísico, por decirlo, porque la humanidad, ¿dónde existe esa humanidad? Sino en el sujeto particular. Es posible entonces, bueno, es posible no, la idea planteada es que lo importante es la humanidad, no la dominicanidad, ni la haitianidad, ni todo aquello que nos define como hombre, y ahí le dejo la pregunta de nuevo. ¿Alguna diferencia se podría establecer entre hombre y humano? ¿O es lo mismo? Bueno, lo humano es lo que da la clave del hombre. O sea, el hombre en el pensamiento contemporáneo se ha hecho una distinción entre hombre y mujer. Pero cuando nosotros hablamos de hombre, hablamos de lo humano. Pero ese humanismo abstracto, yo creo que es un humanismo precristiano y preexistencialista. O sea, el hombre no es un ser abstracto, el hombre es un ser concreto, específico. Y en ese sentido yo me remito a ese hombre de que habla el cristianismo. El hombre es el próximo, el que tienes enfrente, el que tienes al lado. Como usted decía, maestro, ¿pero lo tiene al lado en competencia o lo tiene al lado como buen vecino? Hay competencia, hay resistencia y hay cooperación también, porque en realidad nos construimos con el otro, junto al otro, resistiéndonos e integrando al otro. Por ejemplo, en la familia. En la familia, los hijos, obviamente, se influyen entre sí, los padres influyen sobre los hijos y los hijos influyen sobre los padres. O sea, es, digamos, para retomar una palabra ya un poco en desuso, es una relación dialéctica. El hombre es un hombre, se forma en situación. El hombre es un hombre en relación. Bueno, pues si es dialéctica, entonces hay unidad y lucha. Hay unidad y lucha. O sea, no solamente unidad, porque me parece que la idea, de alguna manera, que plantean los amigos, que es lo importante es la humanidad. O sea, como que si pudiéramos estar abiertos a todo el mundo y a todas las cosas, porque lo importante es como esa humanidad abstracta, y que los valores particulares de cada uno, lo que nos definen como dominicanos, como haitianos, como puertorriqueños, como cubanos, en realidad son secundarios. Que podemos apostar a que la humanidad es un todo bueno, que hay una buena intención en todo el mundo y que las cosas que pasan no pasan. Por ejemplo, que en el país vecino hay gente tan terrible que le cortaron la cabeza como a 5 pobres mujeres haitianas, que yo no digo que República Dominicana no se haga, pero pensar que todo el mundo es bueno y que podemos abrirnos mansamente claro, a esas cosas, como que es una idea terrible. Es una idea muy discutida, sobre todo en la filosofía moderna, eso de si hay una bondad íncita, intrínseca a la humanidad o una maldad intrínseca a la humanidad. Y en realidad el hombre no es bueno ni malo. El hombre es una posibilidad, y esa posibilidad hay que llenarla
con contenido moral, con decisión, con voluntad, con autonomía moral. O sea, bueno, estaba pensando en precisamente la otra pregunta que le tenía era lo de la dignidad humana, y evidentemente cuando se habla de la dignidad humana, el que no es del ámbito de la filosofía piensa que esa es una realidad dada y que la dignidad tiene algún fundamento, la dignidad humana tiene algún fundamento per se. Pues, dignidad humana, ya lo dije todo. Exacto. Pero la dignidad humana, pero está dicho ahí. Ahora, ¿qué es eso? ¿En qué se fundamenta la dignidad humana? Sino en el puro y gratuito prejuicio de que lo decimos nosotros humanos, de que tenemos una dignidad al estilo Kant, ¿verdad? Exacto. El humano es digno por el hecho de ser parte del reino de los fines. Exacto. ¿Pero quién lo dice? Exacto, el mismo humano. Eso no es más que un ídolo de la tribu. O sea que la dignidad como la racionalidad, como la misma humanidad, son posibilidades a las que es condigno aspirar, pero no es algo que esté dado de una vez y para siempre. O sea, eso sí es caer en esencialismos. Lo mismo que cuando se plantea la cuestión de que hay una humanidad que precede al ser humano. Esa es la posición de Tomás de Aquino, que hay una esencia humana que es anterior a toda existencia, a toda vivencia. Entonces, el ser humano no es algo dado per se. Hay un discurso de Pico de la Mirándola, usted está pensando en el discurso sobre la dignidad de los hombres, donde él plantea, oiga, el hombre, claro, el hombre es el único que mediante su voluntad, el cultivo de la razón, el cultivo de los bienes, el cultivo de las virtudes, puede acercarse a la divinidad. Pero también el hombre es como una suerte de danzarín en una cuerda floja que, si se descuida, puede descender por debajo de las bestias, porque los hombres también somos capaces de hacer cosas peores que las peores bestias. O sea que cuando uno dice que ese hombre es una bestia, yo creo que se queda corto, porque hay seres humanos que son monstruosos, como esos que le cortaron la cabeza a 5 señoras, como esos que esclavizan niños, como esos que van a islas a violar niñas y a tratar y a comprar sexo y a violar niñas de una manera inmisericordia. Aunque esos se quieran erigir luego en estandartes morales que pueden juzgar quién es o no es culpable o encausable por tal o cual razón. O sea, el ser humano es bestial. Lo que está pasando en Medio Oriente es un ejemplo de bestialidad. O sea, que una persona pueda... O un ejemplo de humanidad. De humanidad, pero de esa otra humanidad que habla Pico de la Mirándola, de la que cae en el plano de lo monstruoso. Porque en el ser humano se da lo uno y lo otro, y ahí yo creo que entra la función del Estado y la función de la educación. Al Estado dominicano, por ejemplo, le corresponde velar porque los nacidos bajo estos cielos y frente a estos mares tiendan cada vez más hacia lo humano trascendente, para usar la expresión de Pico de la Mirándola. O sea, al Estado le compete el deber de educar, de orientar y de defender esa parte mejor de la humanidad, esa parte que uno encuentra bien expresada en el imperativo categórico kantiano y en la autonomía de la voluntad kantiana, en la autonomía moral. Bien, siempre me gusta preguntar el fundamento de la cosa. En Pico estaría claro que es parte de una base, si se quiere, de alguna manera lo fundamenta en valores cristianos, ¿verdad? Que eran propios de la época. Pero partiendo dejando a un lado el fundamento religioso, ¿cuál sería el fundamento de la dignidad humana? Podemos encontrarlo en algún... Bueno, porque en la Declaración de los Derechos Humanos, de la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue redactada naturalmente por filósofos, pero de alguna manera está inspirado en la obra de Tomás de Aquino, sí, de esa dignidad que viene dada del fundamento del cristianismo y de la propia idea de que Dios se hizo hombre
y ya eso le daría una dignidad. En caso de que la posibilidad de que Dios hiciera hombre fuera real, eso le daría una dignidad superior al hombre, ¿verdad que sí? Al hombre. Pero al margen de todo eso, profesor, ¿cuál sería el fundamento de la dignidad humana? Profesor, eso no son más que valores que nosotros hemos creado, y muy particularmente en Occidente. Pero la piedra, si tuvieran la posibilidad de pensar lo mismo, como plantea Xenófanes, ¿verdad? Y hay un experimento mental que plantea George Berkeley, que usted sabe que ha sido ridiculizado muchas veces, pero George Berkeley, en su tratado sobre el entendimiento humano, dice: oiga, usted quiere saber cuál es el fundamento de la razón, vamos a hacer un experimento, vamos a imaginar que por un momento cesan nuestros sentidos y cesa nuestra razón. ¿Qué queda de la cultura? O sea, ¿qué queda de la cultura? Eso no son más que valores que hemos construido y sobre los que hemos asentado la cultura que llamamos occidental. No son más que valores, ideas, convicciones, conceptualizaciones que operan en el mundo porque en el fondo las hemos asumido, nos han educado para que las asumamos, pero eso no tiene ningún fundamento, profesor, más allá de las convicciones, más allá de la razón. O sea, si uno rememora, y es una pena que uno tenga que mencionar tanto a los autores y a los filósofos y a los libros, porque eso puede parecer arrogancia, pero no lo es. Lo que pasa es que como en filosofía somos creadores de ideas, porque en eso la filosofía se acerca al arte, uno se ve compelido a mencionar siempre para que no se vaya a pensar que uno se está atribuyendo un pensamiento de alguien. Pero ese Nietzsche que dice en algún momento más o menos como: oh Dios, ¿qué sería de ti si no estuviera yo para pensarte y adorarte y nombrarte? O sea, esa transvaloración de todos los valores lo que nos sugiere es eso. No hay ningún fundamento, estamos solos, irremediablemente solos. Las nociones que presiden la cultura de Occidente, las nociones de humanidad, de libertad, de moralidad, no son más que convenciones, profesor. Convenciones que, como en el Xenófanes del poema de la naturaleza, o en el Bacon del Novum Organum, no son más, como creo que usted ha delineado bien, no son más que convicciones que nosotros mismos hemos elaborado, que nosotros mismos hemos creado y frente a las cuales luego nos postramos. O sea, una suerte como de enajenación humana. O sea, nosotros creamos, como creamos los dioses, creamos esas concepciones y luego nosotros mismos nos postramos. Las ponemos como axiomas indubitables, las ponemos como premisas mayores de las que inferimos entonces actitudes, leyes, ordenamientos jurídicos, pero no siempre ha sido así, no siempre ha existido. Por ejemplo, cuando uno mira la República Dominicana, uno se encuentra con una serie de instituciones que uno da como por existente desde todo tiempo, pero no son más que instituciones salidas de las páginas de los libros de los filósofos. Por ejemplo, no siempre hubo poder ejecutivo y poder judicial y poder legislativo, eso se lo inventó Montesquieu en el espíritu de las leyes. Que hay un contrato social que se presume, pero eso no es más que una creación de Rousseau y de Locke y de Hobbes, Tomás Hobbes. O sea que, sin embargo, uno da eso como por hecho. Como cuando nos dicen que el poder electoral es el cuarto poder, o que la prensa es el cuarto poder, o nos hablan de opinión pública. ¿Pero cuál opinión pública? La opinión pública es la opinión privada de los dueños de los medios y de quienes ellos ponen a administrarla. Entonces, por eso la filosofía es cáustica y cae mal, porque desmonta todo este aparataje, toda esta mascarada en que vivimos, pero como es un sistema conceptual que se ha arraigado, se ha apoderado en nuestras mentes, uno sabe que es falso,
uno sabe que no tiene fundamento, pero que funciona, como decía Nietzsche en algún lado, creo que de la Gaia Ciencia. La ciencia es un saber útil, pero falso. O sea, funciona, nos permite, las leyes de tránsito nos permite conducir uno al lado del otro. Bueno, es un orden. Es un orden, es una convención. Eso es igual que el dinero. Qué pena que yo no tengo una moneda. O sea, el dinero no es más que un papel, un pedazo de papel al que le asignamos un valor nominal. Claro. Pero eso no tiene ningún fundamento. El oro, ¿para qué sirve el oro? ¿Quién ha dicho que el oro vale? Una convención. ¿Quién ha dicho que el oro significa riqueza? Y que un peso oro equivale a una onza de oro, como era a principio, en la primera mitad del siglo. Meras convenciones. Bien, con lo del oro podríamos hacer otra discusión, pero no hay tiempo, porque ya la última pregunta que quiero hacerle, ya volviendo al principio. Le pregunté al principio qué es lo humano, qué es lo que nos hace humanos, y a mí me gustaría, si es posible, si está en su capacidad y posibilidad, de enumerarme por lo menos alguna característica de las que son propiamente humanas. Bueno, o que usted considere propiamente humana. Usted sabe que lo propio es una categoría lógica, usted lo hace conscientemente. Lo propio en Porfirio se distingue de lo esencial. Hay características que son propias de determinados seres o grupos de seres, que son características que son comunes a todos los seres. Entonces, pero el ser humano, por ejemplo, para hacer honor a su pregunta, profesor, el ser humano, por ejemplo, es el único que propiamente trabaja. ¿Qué significa trabaja? Que puede transformar la naturaleza de una manera consciente. Y naturalmente en esa transformación de la naturaleza, de su entorno, porque no necesariamente es la naturaleza natural, porque esta naturaleza que conocemos ya ha sido modificada varias veces por la humanidad. A la vez que la modifica, la naturaleza lo modifica a él. Esa es la dialéctica del amo y del esclavo. Aparece de nuevo la vida en relación con el entorno. El ser humano es el único que ríe. El único, es una expresión de Nietzsche. El ser humano es el único que ríe. O sea, el ser humano es el único que es capaz de, ya sea por vía de la sorpresa, ya sea por vía del contraste, de reírse de sí mismo y de los demás. El ser humano es el único que tiene un lenguaje articulado. Es decir, hay animales que hablan, como los cuervos, como las cotorras, los loros, pero esa habla no está articulada con sentimientos y con la racionalidad. Entonces, luego no es habla en sentido estricto, en el sentido que podríamos aplicarlo al ser humano. El ser humano es el único que tiene cultura propiamente. Cultura en el sentido de que el hombre ha proyectado a la sociedad el útero natural. O sea, el animal tiene instintos, mientras que el hombre tiene intuiciones. Digamos que la intuición es el sucedáneo del instinto en el hombre. Eso es Bergson. Pero el ser humano, sin dejar de ser completamente instintual, porque los instintos, o sea, las intuiciones pueden ser herencia de esos instintos primarios que heredamos de nuestra condición previa animal, propiamente. Pero el hombre ha proyectado el útero genético a la sociedad y ha creado un útero social, que son la escuela, la iglesia, la familia. Y entonces protegemos a los niños, protegemos a los púberes, protegemos a los adolescentes, y eso va aumentando cada vez más, hasta el punto de que hoy es frecuente ver que un muchacho dura hasta los 30 años en la casa. Antes no era así. Antes, a los 15, 16, el joven, el muchacho, el adolescente tomaba su camino, hacía familia y labraba una tarea de tierra y sembraba maíz y arroz. Ahora no. Ahora nos hemos inventado el parvulario,
de la escuela primaria, la intermedia, la secundaria, y bueno, y la licenciatura, y la maestría, y ya uno no quiere que los muchachos se te casen hasta que tengan el doctorado. Eso es el útero social. La única especie que hace eso es la humana. La única. El ser humano es el único que tiene un sentido de la trascendencia. Una trascendencia que se inicia con la muerte. O sea, no hay pueblo, eso usted lo sabe, se lo plantea Hume en la historia natural de la religión. No se conoce ningún pueblo que no tenga una visión de más allá de la muerte. O sea, una visión trascendente, una visión de que no todo acaba en este momento. Todos los pueblos tienen esa visión. Entonces, hasta donde sabemos, claro, no podemos hablar con total certidumbre de eso porque ninguno de nosotros ha convivido ni entendido con las aves o los peces o los leones. Pero no parece haber evidencia de que los otros animales tengan una visión trascendente de la vida. Sea que vayan al Valhalla, sea que vayan al Hades, sea que vayan al infierno, que vayan donde vayan, pero en la humanidad es, digamos, una propiedad, una cualidad propia, tener esa visión de que algo más queda después de la muerte. El hombre es el único que tiene... Pero eso hay que apagarlo. No, déjalo ahí. Yo creo que sí. Porque usted hace esas preguntas que usted hace son unas preguntas terribles. Hay que chincharlo. Bueno. No, profesor, pues gracias, excelente. Esto fue una improvisación simplemente. Claro. Preguntándole al maestro Albelo. Bueno, para finalizar, déjeme decirle que una persona que llevaba el apellido suyo, se hizo popular en la radio, decía que no hay Albelo bruto, y yo creo que usted acaba de probar de que lo que decía Alvarito es verdad. No hay Albelo bruto. Eso fueron preguntas con la ropa y mire cómo el profesor acaba de dar una cátedra. Lo que pasa es que usted también crea esa atmósfera en que uno se siente en confianza, profesor, y eso hace que fluya. Es verdad, cualquier ocurrencia. Bueno, pues gracias, profesor Albelo, gracias, Javier, y gracias, Osvaldo.